Un gran saludo a todos los estudiantes, profesores, padres de familia, empleados administrativos de la comunidad educativa de la institución. Les agradezco la invitación que me han hecho para hablar sobre un tema ambiental que tiene que ver con los residuos sólidos, más comúnmente conocido basuras. Mi nombre es Carlos Restrepo, soy ingeniero sanitario y llevo muchísimo tiempo trabajándole a la parte ambiental. Y algunas reflexiones se las quiero compartir sobre el manejo de los residuos, que es un gran impacto que se genera en el ambiente. Los residuos sólidos son lo que nos sobra, lo que se acaba, ¿sí? Que tenemos que botar porque ya no lo usamos más. Esos residuos son catalogados en dos grandes bloques. Son los residuos orgánicos y los residuos inorgánicos. Los residuos orgánicos son los que se descomponen muy rápidamente, que empiezan a botar un líquido y a generar malos olores. Ellos se producen en nuestras viviendas prácticamente su totalidad en la cocina. Y eso que se utiliza y se transforma rápidamente o empieza a degradarse, traen un impacto. Los inorgánicos son el papel, el cartón, el plástico, el vidrio, los metales, ¿sí? Todos los demás compuestos que se demoran mucho más tiempo en descomponerse. Esos residuos de que hablamos, que ustedes conocen cotidianamente como basura, tienen unos tiempos que se demoran en descomponerse. Les decía que los orgánicos rápidamente se empiezan a descomponer porque llegan bacterias, microorganismos a transformarlos, a comérselos y empiezan a generar esas lisiviados que llamamos o líquidos y los olores, ¿no es cierto? Pero es más difícil degradar lo otro, lo que es más sólido, más duro, que no hay microorganismos que entren a actuar rápidamente y se alimenten de él. Les voy a poner un ejemplo. Un chicle que ustedes conocen tarda 5 años en descomponerse. También conocen una pila, y una pila se demora 1000 años en descomponerse. Una botella de vidrio se demora 1000 años, ¿sí? Pero hay otra cosa que es clave y es el plástico. Los plásticos se demoran en promedio 150 años. Hay muchas variedades de plástico y casi todos vienen del petróleo. Entonces ahí es donde nos damos cuenta esos conflictos que hay de guerras y todo es por el petróleo, porque es que ahí se producen todos los plásticos. Pero no solamente los plásticos, se producen muchas cosas, hasta abonos se producen microplásticos que casi nunca nos damos cuenta están en la crema dental. Los que nos cepillamos todos los días, ahí en esa crema dental hay plástico pequeñito, diminuto, para que haya fluidez, se deslice fácilmente el cepillo, porque hay cosméticos, hay toda esa variedad de productos que ustedes conocen en los plásticos. Ustedes no pueden decir, digamos, que no tienen petróleo puesto, porque todo es plástico. Mire, esta camisa que tengo tiene algodón y poliéster, y el poliéster es un plástico que esa fibra viene de la transformación de esas botellas de gaseosa que se llaman PET, de ahí sacan esa fibra y la mezclan con el algodón y tejen para hacer la tela. Entonces digamos que hay cantidad de productos que se generan digamos por el ser humano y que tenemos que utilizar. Ya nos adaptamos como especie humana a utilizar todas esas cosas y eso produce una cantidad de desecho. El sistema para resolver los problemas de los residuos sólidos funciona de la siguiente manera. Uno los produce en su vivienda, es el productor de residuos, los separa y pasa un carro recolector
para llevarlos a un sitio de exposición final o llevárselos a un sitio donde se va a recuperar para hacer el reciclaje, para hacer el aprovechamiento de esa cantidad de materia prima para elaborar otros productos. Sin embargo, ese modelo no ha funcionado en nuestro país porque está mediado solamente por los intereses económicos. Y cuando hay intereses económicos, el que tiene más poder en las definiciones es el que resuelve cómo se hacen las cosas, o las impone más bien. Entonces, cuando uno se para en su casa, que le dicen que haga una separación donde lo que sirva, que se puede reciclar, plástico, papel, vidrio, metales, y en otra caneca lo que no sirve para nada, lo que se puede degradar, como es lo orgánico, va mezclado ahí con barrido de la vivienda, etcétera. Entonces digamos que se separa para pasarle lo que sirve a un reciclador, o que hubiera un sistema de vehículos de recolección selectiva que se llama, para que ellos pasaran un día recogiendo todo lo que sirve para llevarlo a los sitios de reciclaje. Y el otro sitio sería el que se lleva el que no sirve para nada, que es lo que llamamos relleno sanitario, que es realmente un hueco donde se echa toda la basura y se tapa. Entonces, técnicamente bien manejado, pues ese hueco tiene unas membranas geotextil que se llama, una tela que no permita que ese lisiviado, esa agua lluvia que cae también, se meta, se infiltre en la tierra y en el agua subterránea. Entonces evita eso. Y al mismo tiempo se atrapa los gases para manejarlos bien, y se pueden reutilizar llevándolo a viviendas, ¿no es cierto? O allí moviendo algunas máquinas que se utilizan, haciendo más eficaz el manejo de esas energías. Igualmente, pues se tiene que tapar cotidianamente todos los días para que no quede expuesto y lleguen los vectores o los transmisores de la enfermedad, las ratas, las cucarachas, los zancudos, las moscas, etcétera, que son los que están allí y pueden, si no se tapa, estar poniendo los huevos y reproduciéndose allí, etcétera. Entonces digamos que ese es el sistema que debiera funcionar. Pero en nuestro país no se lleva a cabo eso. No separamos bien porque el lenguaje que se ha utilizado no es el adecuado. Ustedes saben que hay muchos idiomas y hay idiomas universales. Si ustedes van a cualquier país del mundo, pueden pasar una calle mirando los semáforos. Todos funcionan igualito, ¿sí? El verde, el rojo, el amarillo. Son los tres colores que se han uniformado a nivel del planeta. Entonces ustedes van a cualquier parte sin saber el idioma, pasan. Igual el que utilizamos todos los días, el de los números. 2 más 2 son 4 donde ustedes quieran que vayan, ¿sí? Entonces las matemáticas funcionan igual en toda parte y los números son los mismos. Entonces digamos que allí hay unos lenguajes que nos hacen que nos entendamos, pero el lenguaje de los colores para hacer la separación de los residuos no lo hemos podido unificar en el mundo, ni siquiera en el país. Bueno, dentro de un año van a unificar por fin los colores. Ustedes saben que nos dicen todo lo que pueda recuperar, todo lo que sirva, échelo en un color azul, y lo que no sirve, échelo en un color verde. Pero por ahí los que venden esos sitios ecológicos para la disposición de basura metieron la caneca gris, y ahí se nos forma sobre todo a los niños, no saben dónde echar el papel, el cartón, el vidrio, cuando aparece otra caneca. Pero ya el próximo año se va a implementar 2 colores, negro y blanco. Entonces el blanco va a ir todo lo que sirve, en el negro todo lo que no sirve, que yo ya he cuestionado esos colores. Bueno, ese sistema que les decía de los colores define que es en un lenguaje racista que lo negro es lo que nos sirve
y lo que sirve es lo blanco. Eso quedó ahí y se empezará a implementar. Si yo hago bien mi separación en la casa, cuando la saco a la calle pasa el carro recolector y me revuelve lo que hay ahí. Pierdo mi esfuerzo, porque nunca han puesto en cintura a ese otro eslabón de la cadena, que es el que recoge, el operador, el carro de la basura que llamamos, ¿no es cierto?, el operador de la recolección y que lo lleva a la disposición final. Ahí falla esa cadena también. Ellos siguen haciéndolo sin ningún control, porque hace rato debieron de haber implementado lo que se llaman las rutas selectivas. O sea, que un día a la semana o 2 días pase el carro recogiendo solamente lo que separamos en la caneca, donde todo sirve, todo es recuperable. ¿Para qué? Para que se lo lleven a una planta de reciclaje, donde allí se haga transformación de toda esa materia prima, ¿sí? Se convierta en otra cosa y se disminuya el impacto ambiental. Y por otro lado, otro día pasaría recogiendo lo que no sirve y se lo lleve al sitio de disposición final o el relleno sanitario, que es el hueco donde se vierte la basura y se tapa todos los días. Ese sitio que llamamos relleno sanitario es donde va a dar lo que no sirve para nada en el circuito económico que tenemos. ¿Por qué no hay en estos momentos un sistema funcionando que tenga las rutas selectivas? Ahí es donde voy, porque es que el gran negocio que hay todavía es recoger la basura y transportarla hasta, en Cali, en el caso de Cali, hasta un relleno sanitario que queda en Yotoco. Entonces, todo ese recorrido lo pagan. Entonces a ellos les pagan es por la cantidad de basura que llevan. Entonces, si se hace la ruta selectiva que se lleva a una planta aquí cerquita, el trayecto es muy cortico y el peso del gran volumen que lleva más peso hasta allá, hasta Yotoco, es el que tiene valor. Por eso no funciona nuestro sistema, porque está en ese eslabón que es transportar, está el negocio por ahora montado y tienen todo el poder económico, porque hay otros que pueden hacer el reciclaje, transformarlo en otros productos y a veces ni les llega materia prima, ¿sí? Porque a los recicladores tampoco se les reconoce su trabajo, a pesar de que nosotros en el recibo de recolección o el servicio de aseo, nosotros pagamos un porcentaje para los recicladores y a ellos nunca se les da, se queda el operador con esa plata. El sistema que tenemos es que no hay unos beneficios para todos y más para el ambiente, sino que está centrado en un poder económico que es el que maneja todo el servicio de recolección casi que en el país, que tienen los carros y entonces imponen ellos el sistema, o sea, el modelo, donde ya la parte de recolección para hacer reciclaje no está funcionando. Existe algo que se llama el PEGIR, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Eso se ha venido implementando hace mucho tiempo y todavía no ha funcionado. Además porque tenemos problemas también de quién hace ejercer de que eso funcione. El ejemplo que yo siempre coloco es el de los colores, ¿no? Aquí hay algo que se llama DANMA, que es la autoridad ambiental, que no hace cumplir esas decisiones, que no las toma el DANMA. Cómo manejan los residuos no lo define el DANMA, lo define Planeación Municipal, que es una dependencia que lo ambiental no le interesa mucho, pero son los que por ley definen eso. Y entonces les decía que el DANMA es la entidad que debiera hacer cumplir esas normas para la ciudad, pero no lo hace, ¿no es cierto? Se instala una caneca gris en muchos sitios, ya por lo menos en
Esos espacios públicos de las estaciones del mío corrigieron eso, ya solamente dejaron 2 canecas. La caneca gris, que con el otro lenguaje del iContest es para papel y cartón nomás. Para aprender a correr, primero hay que gatear y aprender a caminar para después correr. Entonces nos toca ir poco a poco para llegar a alcanzar lo que países europeos ya separan el vidrio en una parte, el cartón y papel en otra, los metales en otra. Entonces una cantidad de canecas y de colores, y nosotros aquí todavía no hemos llegado a hacerlo en 2, ¿sí? De todas maneras, esto que está sucediendo con el manejo de las basuras y todo el impacto que trae en el ambiente, hay que empezar cada persona a interiorizarlo y decir, bueno, lo que yo hago cotidianamente, ¿cómo impacta el planeta? ¿Sí? ¿Cómo hago yo para hacer cosas que lo beneficien? Y ya son los hábitos que tenemos que transformar. En muchas instituciones educativas he trabajado talleres, no estas charlas de 20 minutos, sino talleres de 3, 4 horas, donde uno elabora cosas para darse cuenta la importancia de que lo que nosotros hacemos y votamos cotidianamente lo podemos hacer de otra cosa. Ya podemos volvernos recuperadores de material y recicladores, porque reciclador no es el que va con la carreta, reciclador es la persona que hace otras cosas con eso también. Entonces, en los talleres que yo he dado enseño a hacer papel, a hacer tarjetas, pero igualmente qué hacemos con el vidrio, cómo lo podemos utilizar, porque es muy bonita las botellas de vidrio y podemos hacer muchas cosas decorativas, desde lámparas. Entonces, cómo nosotros asociamos de que mucho de lo que vamos a botar sirve para algo y cómo lo podemos hacer. Pero igualmente nos damos cuenta que si yo no lo mando y lo vuelvo basura, entonces eso puede disminuir el impacto en el agua, en el aire, en la tierra, ¿no es cierto?, del planeta. Entonces, digamos, cuando yo interiorizo eso, ya sé que ese papelito que yo voy a botar, mejor se lo doy a un reciclador. ¿Y cómo se lo doy a un reciclador? Pues no lo boto y me toca metérmelo al bolsillo y llevarlo a la casa y meterlo en la bolsa, donde eso voy a dárselo al reciclador. Y una sugerencia que yo hago es, uno puede almacenar en su casa lo que no se descompone, el papel y el cartón. Si cuando pase el carro no pasa el reciclador, pues espero que venga la próxima vez o en cualquier momento pase, yo la bolsa se la doy. O sea, busco un espacio en la casa donde yo pueda tener esa bolsita que no va a generar problemas. No van a venir moscas, cucarachas, nada de esas, ni ratones, nada de esas cosas. Donde sí va a pasar esas cosas es con lo orgánico. Por eso el orgánico sí hay que salir rápidamente de él. O lo otro es cómo yo empiezo a hacer lo que llaman abono o mejorador de suelo, compost en mi casa, aprovechando esos residuos orgánicos, ¿sí? Entonces digamos que yo puedo empezar a tomar actitudes, a hacer nuevas prácticas en mi vida cotidiana para disminuir el impacto y disminuir la cantidad de basuras que yo boto. Y ahí es donde yo ya empiezo a tener un abrazo con la naturaleza, un abrazo con el ambiente para no seguirlo impactando. O sea, las 3 R son, primero, reducir. Cuando yo voy a comprar, disminuyo bolsas. En una sola bolsa he hecho los tomates, la papa, los plátanos, en vez de una bolsa para los plátanos, otra para los tomates. Ahí empiezo yo a reducir el plástico que me llevo. Pero igualmente yo reutilizo, llevo unas bolsitas de plástico mejor y no saco nuevas, sino que en esa vuelvo hecho papas. O lo que le puede usar uno es la botellita para el agua, para el jugo, para esas cosas. O sea, reutilizar las cosas. Y lo otro es el reciclaje. Uno también en la casa puede reciclar y darle muchas cosas. Los que hacen materas con botellas,
ayudan a reciclar y a que se impacte menos el ambiente. Esas decisiones las tomamos cotidianamente nosotros y es la decisión de qué hago yo con mi plata, a quién ayudo y a quién no, a quién le ayudo a que venda sus cosas, ¿no es cierto? En estos momentos que estamos viviendo esta crisis planetaria con este virus y que se llama la pandemia del COVID-19, nos hemos dado cuenta que es un espacio de reflexión de cómo vamos a asumir la vida hacia adelante, cómo podemos cambiar, cómo podemos transformar cosas y hábitos que hacíamos. O algo que nos debe llevar también a la reflexión es cómo lo que yo hago me permite exigirle al otro. Les hablaba del eslabón de la cadena, o sea, esto es una cadena, ¿no es cierto? Hay unos productores que ellos también tienen que meterse ahí porque nos mandan muchos empaques, muchos envoltorios que cuando uno compra eso lo primero que hace es abrir y botar todo eso que ellos nos mandaron. Entonces ellos deben de disminuir esas cosas. Lo otro, cómo lo que yo hago separo para que haya un flujo hacia el reciclaje y lo que no sirve se vaya para enterrar. Pero eso me permite a mí exigirle a el que sigue con ese otro eslabón de la cadena que le toca recoger y disponer la basura hacia donde la lleva. No toda irla a enterrar, cuando mucha de esa basura está seleccionada o ya no es basura, sino que puede ser reciclada, yo la llevo o la dispongo de tal manera que ellos la pueden reutilizar y se la pueden llevar para un sistema que hace reciclaje, ¿no es cierto? Entonces digamos que allí es las exigencias que podemos nosotros, a los que toman las decisiones, a los que toman o desarrollan las políticas, porque esto es una casa de todos. Esta casa común que llama el Papa es para todos, y no solamente los humanos. ¿Cómo empezamos nosotros a mirar la vida de los otros seres vivos que hay? ¿Sí? Siempre hemos pensado en nosotros. Cuando uno mira algo, lo ve desde la percepción nuestra, de cómo me beneficio yo, cómo se beneficia mi hermano, terminamos en el ser humano. Pero todos esos impactos que generamos en el aire, en el ambiente, lleva a que muchos animales se mueran o se tengan que ir para otra parte, ¿sí? Entonces, digamos, ayudamos a desplazar mucha variedad de animales. Entonces, tenemos que hacer esa reflexión, todo lo que yo haga todos los días, qué tan daño hacen a quién, ¿sí? Y eso nos permitiría ser más reflexivos y darnos cuenta que podemos cambiar actitudes, que debemos ayudar a preservar este planeta que se está acabando, y no es que se vaya a acabar de por sí, sino que se van a extinguir especies por todos esos impactos ambientales. Y la principal especie que se extinguirá somos nosotros mismos. Nosotros no somos capaces de evolucionar y adaptarnos en tan poco tiempo a un problema, por ejemplo, del aire. Grande polución, contaminación del aire, nos morimos. Mientras que los animales evolucionan más rápidamente, ¿sí? La vida de ellos es más corta y sus nuevos descendientes se van adaptando, digamos, entonces ellos evolucionan más rápidamente que nosotros, ¿sí? Nosotros ya estamos por el borde de los 60, 70 años de la edad promedio en este país, de años de vida, entonces nos demoramos más en que la nueva generación evolucione. Entonces, digamos, la adaptación a lo que llamamos cambio climático es bien complicada y se da a partir de nuestras propias actitudes. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer por nosotros? ¿Quién van a adaptar el planeta para que vivamos en esas condiciones? No, nosotros somos los responsables de esa actitud y esos impactos que se generan en el ambiente. Si yo no lo hago o lo dejo de hacer, yo soy responsable, ¿sí? Por eso el llamado final es a eso. Reflexionemos, cambiemos actitudes, hagamos cosas para que este planeta permita que el ser humano siga viviendo en él.
Ese es el llamado y la reflexión, sobre todo con los niños. De pronto esta terminología y esta charla que he dado no les llega a muchos niños, pero los padres pueden ayudar, los que hayan escuchado, a comentarles esa información. No es una verdad única, pero por lo menos que permita hacer reflexión y buscar otras miradas,